Son las 7:38. Continuamos en el café de a primera hora. Ahora vamos a entrar de lleno, digamos, al contenido del programa en el día de hoy, de estos invitados especiales que tenemos. Yo quisiera comenzar. Ustedes saben que la formación jesuita es una formación por etapas. O sea, un padre jesuita, para llegar a ser ordenado, pasa por un proceso de formación probablemente de 10 a 12 años, y que comienza oficialmente con el noviciado, pero que hay una etapa previa que le hemos llamado el prenoviciado. Y aquí tenemos precisamente un prenovicio. Vamos a comenzar entonces por los menores. Vamos a comenzar por aquellos que están todavía preparándose para iniciar la formación oficial, que es el prenoviciado. Y aquí tenemos con nosotros a Eloy. Eloy, saluda nuevamente a nuestra audiencia. Saludo radio oyentes de Marién. Mucho gusto, para mí es un placer estar aquí y compartiendo con ustedes. Eloy, ¿de dónde tú vienes? ¿Quién es Eloy? Eloy es un joven de San Cristóbal, de la ciudad Trujillo, como se le conoce. Pero muchacho. No, es el patio de la capital, como se acostumbra a decir, tú ves. Pues ahí sí. Entonces, soy un joven así muy consagrado al corazón de Jesús y al servicio del altar. Y Eloy, ¿y por qué, digamos, qué tú hacías antes de pensar en iniciar un proceso de acompañamiento con la Compañía de Jesús, para vivir después el prenoviciado? ¿Qué tú hacías? Bueno, mi vida pasada, claro está, yo hacía trabajo de cocina en San Cristóbal. O sea que en el noviciado se va a comer bueno cuando tú llegues. algo así. También me gusta la informática. Me dediqué un tiempo estudiando esa parte en el área técnica, y también estudio de electricidad, ingeniería eléctrica, como se le conoce. Ah, perfecto. ¿Y por qué tú decidiste entonces comenzar un proceso de acompañamiento con la Compañía de Jesús? ¿Por qué yo lo decidí? Porque yo entendía que mi felicidad y mi alegría se encontraba en el servicio a Cristo, en ver a Cristo en los pobres. Como dice San Ignacio de Loyola, ser contemplativo en la acción. Y yo a realizar esa entrega por lo más necesitado, ser la voz del que no tiene voz, ser la pierna de que le falta una pierna. Y yo decidí como que, diantre, yo soy, como quien dice, una ayuda para esas personas. Y fue ahí donde yo encontré mi motivación a tener un acompañamiento con la Compañía de Jesús. O sea, digamos que tu llamado entonces, como la manera en que tú descubriste tu vocación fue pensando en cómo podría servir a aquellos que necesitaban de ti. Exacto. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, ¿qué es el prenoviciado? Un poco para dar también que nuestra audiencia conozca, ¿verdad? ¿Qué es el prenoviciado? Claro. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come eso? El prenoviciado se le conoce aquí en Dominicana como Casa Nazaret. Es una casa donde acoge a aquellos jóvenes que desean conocer la Compañía de Jesús, como muy bien dice el nombre, prenoviciado, o sea, un primer paso para entrar a la vida consagrada, o sea, para entrar a aquella etapa de formación que es el noviciado de la Compañía de Jesús. ¿Y tú comenzaste ese prenoviciado hace cuánto tiempo? Hace 8 meses atrás. O sea, el prenoviciado, digamos que tiene una duración más o menos de 8 meses. Exacto. Y al terminar, se vive una experiencia que es lo que Eloy está haciendo aquí en Dajabón, una experiencia con una comunidad. Él vino a Dajabón a vivir un tiempo aquí con nosotros, un mes, un poquito menos de un mes, para conocer más profundamente también la Compañía de Jesús. Uh-huh. Y esa etapa de prenoviciado también es un proceso de discernimiento. O sea, por eso no se cuenta como una etapa oficial, digamos, de formación, porque al terminar esta etapa, pues se te evalúa y pues si se ve si esta vida es para ti o no.
Exacto. ¿Y qué tú has sentido? Tú pediste ya, ¿qué tú has sentido? Ahora después de esos 8 meses, ¿es para ti o no es para ti? Bueno, Ariel. Hasta ahora. Bueno, Ariel, si tú supieras que es para mí, hasta ahora, estoy totalmente feliz conmigo mismo, con la decisión que yo tomé, como te dije al principio. Es aquí donde está mi felicidad. Entonces, yo estoy 100% que hasta ahora esto es lo mío. Bueno, nos alegramos. Aquí está el futuro también de la Compañía de Jesús. Bueno, vamos a continuar entonces con otra de las etapas de formación. La siguiente etapa, la primera etapa formal de formación de un jesuita. Entra al noviciado y ahí ya comienza su camino de 10, 12 años de formación. Y cuidado, porque después de ordenado sigue la formación también por ahí. Sí. O sea que es una formación bastante larga. Vamos entonces a escuchar. Aquí tenemos 2 novicios. Tenemos 2 novicios que nos van a hablar sobre ellos, quiénes son, de dónde vienen, por qué también decidieron elegir esta forma de vida, este estado de vida, que es la vida consagrada en la Compañía de Jesús. Pero vamos a comenzar, vamos por distancia, porque aquí tenemos a Daniel, que es cubano. Vamos a comenzar entonces desde lejos y después venimos aquí al patio. Muy bien. Bueno, reiterarles el agradecimiento por esta invitación que me han hecho a compartir un poco mi experiencia vocacional, cómo Dios me ha ido trabajando para poder más amarle y servirle. Entonces, Daniel es cubano de la provincia de La Habana, la capital. Daniel es un muchacho de 24 años que ha estado inquieto. A mí se me ha formado desde muy pequeño en los valores cristianos. Mi familia no es creyente en su mayoría. Gracias a Dios mi madre fue a la iglesia desde joven y ella perseveró en la fe. Y gracias a ella estoy acá, gracias a ella es mi primer referente como cristiana, comprometida en la iglesia. Y bueno, la vocación yo creo que empieza desde la casa, o sea, desde los primeros años, porque la vocación se va haciendo poco a poco en el camino. No es que Dios te llama así en un momento determinado de la vida, aunque uno puede sentir la vocación más fuerte en algunas etapas, pero poco a poco el Señor como va iluminando tu proceso vocacional a través de la historia que vas haciendo, como vas haciendo tu vida en la iglesia o en la vida normal, corriente, la vida. Y bueno, yo, como ya les dije, comienzo en este camino de búsqueda vocacional en una comunidad, Santa Ana de la Lisa, que era llevada por los jesuitas. Y bueno, los jesuitas siempre han sido como mi primer referente de sacerdotes. Yo hago mis estudios, mi primaria, mi secundaria, y a los 18 años, bueno, incluso un poquito antes, yo empiezo como a tener ciertas inquietudes vocacionales. Primero empiezo como un proceso con los sacerdotes diocesanos, a pesar que conocía a los jesuitas, pero empiezo por los diocesanos a conocer un poco acerca de la vida del sacerdote. Pero, o sea, mi vocación estaba en otro lado, estaba en la compañía. Yo comienzo a hacer estudios en la universidad, por la parte de comunicación social, a la vez que llevaba un trabajo. Los estudios de comunicación social yo los llevaba a distancia, una modalidad que existe en Cuba para los trabajadores. Pero tenemos aquí el futuro de Radio Marién también. Bueno, eso si Dios quiere, estamos para servir. Entonces, ya por los 18 años más o menos, yo comienzo a trabajar en la imprenta de Reina. Es una imprenta de la Iglesia Católica llevada por los jesuitas. Y me acerco un poco más a los jesuitas por medio de la pastoral juvenil, que es la pastoral que acompaña a los jóvenes
y en sus procesos vocacionales, en su profundizar como cristianos. Asisto al campamento Magis, que es un campamento donde se aprende acerca de la espiritualidad ignaciana, la vida de Ignacio, nuestro fundador. Bueno, nos conocimos en un campamento Magis tú y yo. Exacto. Una gracia haber conocido a este hermano. Y luego yo estaba como así necesitado de compartir más mi fe, de profundizar en mi vocación, aunque ustedes saben que toda opción vocacional, sea la vida consagrada, la vida matrimonial o laico consagrado, es un reto y a veces nos da miedo como responder a ese llamado que Dios nos hace. Yo venía pensando, la primera vocación de todo cristiano y todo ser humano es hacer feliz. Yo creo que esa es una nota que ha salido mucho acá. Sí. Y ciertamente debemos ser felices. No nacimos para vivir tristes. La vida en el Señor debe ser una vida feliz, una vida plena. Entonces cada vocación viene a aportar eso, una vida plena, si damos con la vocación a la que Dios nos está llamando. Entonces, para eso yo necesité un tiempo de maduración, un tiempo bastante largo, a pesar que ya yo venía intuyendo que el Señor me estaba llamando a la vida consagrada, pero le di un poco de largo. Esos son los procesos del Señor. Sí, que generalmente puede pasar. Que uno sigue ahí como dándole la vuelta y buscando, y quizás puede pasar, tú acabas de decir algo que yo quiero rescatar, y es que si uno encuentra su vocación, es feliz. Y no quiere decir que la vocación sea solamente la vida religiosa. Si cada uno puede encontrar su vocación profesional, aquello a lo que Dios lo llama también, desde una vida laical, profesional, entonces ahí encontrará su felicidad también. Exacto, y eso no nos exime de pasar vicisitudes, o sea, problemas. En toda vocación hay sus dificultades, sus retos, pero nada, con el Señor adelante y vamos para adelante, no, sin miedo. Y aunque haya miedo, se lo ponemos en manos del Señor, porque somos gente limitada. Y Daniel, ¿cómo ha sido ese proceso? Tú también viviste el prenoviciado en Cuba, sí. Así como acabamos de decir que Eloy está terminando su proceso de prenoviciado aquí. Tú viviste tu prenoviciado en Cuba, luego, bueno, en ese proceso de pandemia, luego viniste ya a República Dominicana para entrar al noviciado. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso de salir de Cuba, dejar tu familia, tus amigos, tu ambiente, para venir a la República Dominicana a seguir, digamos, viviendo este proceso de formación? Simplemente por amor a Dios, simplemente por sentirse llamado a una vocación particular en la iglesia. Bueno, si existe tal vocación, el Señor da la fuerza, porque no es fácil romper con tu círculo de amistades, familiares, y no es un rompimiento total. O sea, en el noviciado nosotros hacemos una distancia para poder discernir, ver cuáles son los movimientos espirituales que se van dando. Evitar también distracciones. Bueno, yo a principio, desde el prenoviciado, yo empecé a vivir en una casa con los jesuitas, una casa no de formación, sino una comunidad. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de vivir en 2 casas con realidades distintas, jesuitas distintos. Y bueno, vengo para acá, para Dominicana, con aquella expectación de cómo será la cultura, porque debemos adaptarnos. Los jesuitas, la vocación jesuita es una vocación misionera. Entonces tenemos que aplatanarnos, como dicen acá. Entonces, a mí me ha ido fenomenal. O sea, cuando uno va con un espíritu abierto a coger el regalo, que es la cultura de otro país, el Señor hace lo suyo y nos va poniendo paciencia, también nos va moldando a este hermoso país, a cualquier lugar al que vayamos a ir. Y bueno, en el noviciado comienzo en septiembre, el 25 de septiembre, en una comunidad hermosa de 12 hermanos, cada uno con sus procesos, algunos un poco más viejos que otros,
pero ha sido bien chulo, bien chulo. Hemos hecho, en este camino ya hemos hecho como dos etapas no, ya van 3 procesos que son bien importantes en el noviciado. Uno son los ejercicios espirituales de un mes en Manresa, Loyola, que es una casa de espiritualidad de acá de la compañía. Y en ese mes nosotros profundizamos a través de la oración acerca de nuestra vocación como cristianos y la vocación a dar ese más que Dios nos pide. Y bueno, ha sido bien chulo, ha sido una experiencia muy reconfortante, muy consoladora. Es una de las experiencias que nos confirma en esa vocación a la que debemos responder. Y luego de ese mes de ejercicios espirituales, tuvimos una experiencia que se llama la de hospitales, que es un mes sirviendo en 2 hospitales. Hicimos nosotros nuestra experiencia. Uno el hospital Arturo Grullón, por la parte de... comúnmente conocido aquí como el hospital de niños. Exacto. Se conoce más, digamos así, comúnmente. Ok. Y bueno, nos centramos en la parte de la oncología. Fue una experiencia retante, una experiencia que nos marcó, pero también nos dio como elementos para seguir discerniendo si estamos dispuestos a servir a todos los hermanos, sean de la condición que sea. Así es. Y bien, bueno, la otra experiencia se la voy a dejar a mi hermano José Javier para que comente. Vamos entonces también a conocer a José Javier. José Javier, ya desde antes, ya su voz está rodando por ahí en Radio Marién, porque ya ha grabado algunas cosas. Esta mañana leyó noticias conmigo. Y vamos a conocer un poco también de lo que hacía José Javier antes de sentir ese llamado a entrar a la compañía de Jesús, al sacerdocio y discernir también su vocación. José Javier, ¿quién es José Javier? ¿Qué hacía antes? ¿A qué se dedicaba? Cuéntanos un poco. Bien, buenos días, radio oyentes de Radio Marién. Esta es la tercera oportunidad, la tercera ocasión que tengo de estar aquí compartiendo en esta emisora, y la verdad que siempre que estoy aquí en Dajabón me siento muy acogido por todas las personas. ¿Quién es José Javier? Bueno, yo soy de la capital, soy capitaleño de pura cepa y liceísta también. Bueno, tiene problemas. Aunque aquí la mayoría sea de las Águilas, bueno, pues soy liceísta. Tiene problemas serios, liceísta por aquí. Bueno. En tierra ajena. Bueno. Bien, soy nacido y criado, ¿verdad? Como decimos, de un barrio del centro de la capital que se llama Villajuana. Viví ahí los primeros años de mi vida. Y estudié... La tierra de Leonel Fernández. Bueno, eso dice. Mis primeros años en cuanto a la formación básica y estudios secundarios lo hice en un colegio salesiano, es decir que además de jesuita tengo ahí unas raíces salesianas. Y ya luego, cuando terminé los estudios secundarios, fui a la universidad a estudiar la carrera de psicología. Ahí específicamente mención psicología laboral o psicología industrial. Tuve la dicha de poder ejercer mi carrera desde antes de graduarme y digamos que ese es como uno de los sueños de toda persona que estudia una carrera, el poder ejercerla, y si es antes de graduarse pues mucho mejor. Ahí me pasaron varios años ejerciendo mi profesión, específicamente en el área de recursos humanos en una institución del Estado, por más de 9 años en realidad. Y a pesar de que ya estaba en un momento de mucho reconocimiento de mi trabajo y de muchas responsabilidades también, y de que, verdad, o sea, digamos que estaba en lo que todo profesional sueña, había un eco en mi interior, un vacío, que no se podía llenar con la parte profesional y laboral, y era esa voz del Señor como llamándome a servirle. Resulta que
En el año 2013 tuve la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil. Y desde ahí, digamos que ese fue mi antes y después. Ese fue como donde me hice consciente de ese llamado que el Señor me había tal vez estado haciendo desde antes y yo no había sido consciente. Y es en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro donde, o sea, se me abrió el corazón, se me abrió la mente, el entendimiento y pude percibir el amor que Dios nos tiene a cada uno, ese amor personal, ese amor grande, inmenso, misericordioso que tiene por cada uno de nosotros. Digamos, yo soy de familia católica tradicional, pero era más bien como un joven de ir a misa los domingos. No era alguien comprometido, servía en alguna que otra actividad de la iglesia, específicamente de la parroquia de mi universidad. Estudié en la Universidad Católica Santo Domingo. Pero no había como un compromiso real, no había una conciencia real. Son como esas cosas que tú haces en automático, vas a misa, colabora en esto y lo otro, pero no había así como esa conciencia de esa profundidad del amor de Dios. Y es entonces en este evento en Río de Janeiro donde me hago consciente desde antes, digamos, de poder ir, porque pasé varias dificultades para poder ir, y es como a pesar de todo, incluso atravesé problemas de salud, el Señor se manifestó grandemente y permitió que yo tuviera esa oportunidad de vivir este evento. Y algo que siempre digo es que a mí me evangelizaron los jóvenes en ese evento, las amistades que hice. O sea, es como tú ver la alegría desbordante de los jóvenes por saberse amados por Dios, y de muchos religiosos que también se dan cita en estas jornadas mundiales de la juventud. Y tú decías, yo quiero de eso, de esa chispa, de ese carisma, de ese amor que ellos viven, de esa alegría. Y me di cuenta de que yo estaba siendo como muy ajeno a la iglesia, estaba haciendo muy ajeno al llamado de Dios. Luego de ahí la cosa no fue igual. O sea, pasé varios años más ejerciendo mi carrera, haciendo unas que otras especialidades, diplomados, etcétera. Pero era como que nada llenaba ese vacío, y me daba cuenta que lo que verdaderamente me llenaba y me hacía feliz era servir a Cristo, servir al prójimo, servir en la iglesia, y las actividades que yo hacía para servir en mi comunidad. Y, o sea, era como, me satisfacía mucho más que cualquier otra gratificación a nivel profesional. Entonces ya es en esa búsqueda donde discierno con varias congregaciones, y llega un momento como de crisis, es como tú decir, okay, Señor, sí, yo te quiero servir, pero ¿dónde me quieres? Y no encontraba como mi lugar dentro de la iglesia. Es entonces cuando alguien que sabía de mi vocación, de las pocas personas que sabían de mis inquietudes vocacionales, me recomienda hacer unos ejercicios espirituales en la vida cotidiana en Santo Domingo. Y es ahí en enero 2017, para ser específico, donde comienzo esos ejercicios de la vida cotidiana de San Ignacio de Loyola. Y comienzan a arrojarme luces en cuanto a mi vocación. Esos ejercicios, como ustedes saben, son impartidos por los jesuitas. Ahí tuve la oportunidad de reencontrarme con Ariel, que era un viejo conocido de hace muchos años. Viejo no, pero... Un conocido. Bueno, es decir, Ariel y yo habíamos estudiado locución no voy a mencionar el año para que no nos calculen la edad. No importa, dilo, porque yo te voy a preguntar tu edad ahora, dilo como quieras. Bueno, Ariel y yo hicimos un curso de locución en el año 2011-2012, cuando ambos éramos estudiantes todavía y no sabíamos, ¿verdad?, todavía ciencia cierta. Ni nos imaginábamos. Ni que íbamos a coincidir en este camino. Entonces, en el año 2017 me reencuentro con este señor Ariel, que está colaborando en estos ejercicios en la vida cotidiana, y comienzo a sentirme como un poco como consolado. El Señor empieza a arrojarme luces de que por ahí, por la vida consagrada puede ir la cosa, y específicamente con la compañía. Lamentablemente ahí los tuve que detener, esos ejercicios, porque me diagnosticaron una hernia cervical discal a la altura C5, C6. Entonces ahí me intervinieron quirúrgicamente y pasé unos 3 meses de licencia. Entonces no pude continuar asistiendo a los ejercicios espirituales que eran de manera presencial en ese momento.
pero luego me enteré de que se iban cuando ya me estaba recuperando, como 3 meses más o menos después, me enteré que se iban a impartir unos ejercicios espirituales para jóvenes de fin de semana en la ciudad de Santiago. Y todavía estando yo de licencia laboral por cuestiones de salud, como que me di esa escapada y me fui de fin de semana para Santiago con mi cuello ortopédico. Ahí yo lo vi con su cuello ortopédico llegando a los ejercicios espirituales de fin de semana. A hacer esos un ejercicios retiro con su cuello, ya sabe. Un muchacho recién operado de la columna, pero bueno. Y ahí entonces coincido con el padre Cristian Peralta, que está ahora aquí en República Dominicana, luego de haber hecho un doctorado en Madrid. El padre Cristian Peralta fue mi primer acompañante espiritual. Entonces, ahí en Santiago, yo le dije, yo de verdad quiero iniciar un camino serio con la compañía de Jesús, quiero iniciar un camino serio en cuanto a mi vocación al sacerdocio, porque estoy teniendo tales y tales inquietudes. Ahí ya luego el padre Cristian Peralta me acompañó por varios meses, pero luego se tuvo que ir a España, a Madrid, a hacer un doctorado y me dejó en manos del padre Jorge William Hernández. Fue como, en cierto modo, como empezar de cero, pero valió la pena. No niego que me sentí un poquito como desolado en un inicio con el cambio, porque digo, bueno, después que ya siento que estoy teniendo a alguien que me está sabiendo acompañar, como empezar de cero con otra persona, pero Dios sabe lo que hace y de verdad valió la pena. Es entonces ya en que luego de varios años de acompañamiento, entonces la compañía me hace la propuesta de iniciar una experiencia particular de prenoviciado. Estábamos en plena pandemia y la experiencia que hizo, por ejemplo, nuestro compañero Eloy en Casa Nazaret, en San Cristóbal, no se podía hacer. Y en el momento yo era el único dominicano que tenía así como pensado iniciar en un proceso serio de noviciado. Me hicieron varias propuestas. Recuerdo que entre ellas me llegaron a hablar de Cuba, así que cuando ven a ver iba a ser compañero de Daniel allá en La Habana. Pero bueno, se decidió que yo hiciera la experiencia en la enfermería Manresa Loyola, que es donde están nuestros padres ya de edad un poco más avanzada, que por cuestiones de salud están ahí para un mejor cuidado. Y ahí pasé una experiencia de 5 meses en la enfermería Manresa Loyola, haciendo como esa experiencia de prenoviciado. Entonces, espera, porque ahí es interesante rescatar. O sea, tú pasaste de tu experiencia laboral que tenías, o sea, tenías ya 7, 8 años trabajando con una vida, digamos que económicamente independiente. Ya Javier tiene 30 y cuántos? 33 años. Pues, la edad 33 años. Entonces, pasar de esa vida, o sea, dejar todo eso, a irte a vivir una experiencia de discernimiento, pero de servicio en una enfermería, cuando tú nunca habías pensado, nunca habías estado en una enfermería, nunca habías pasado por ahí, a servir entonces a personas con limitaciones, con algunas limitaciones, los padres mayores que ya están un poco enfermos, que toca acompañarlos, y en medio incluso de la pandemia, o sea, con tanto cuidado que había que tener en ese momento ahí. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? O sea, renunciar a todo, o sea, ¿qué tú sientes que te movió a renunciar a todo eso para irte a vivir una experiencia de discernimiento primero y después de servicio en una enfermería? Bien, digamos que aunque uno sienta las emociones y las inquietudes vocacionales, dar el paso no es nada fácil. Y si hay algún joven que nos esté escuchando ahora y tenga esas inquietudes, tal vez se sentirá identificado. A pesar de que lo mío era el servicio, servir al Señor, uno no lo niega, uno se lo piensa, uno dice, de verdad dejar casa, padre, hermanos, hermanas, trabajo, carro, todo. Hay una promesa grande después de eso. Una carrera por el Señor. 100 por 1. Exacto. Uno se lo piensa, uno dice como que, de verdad, José Javier, tú vas a hacer esto, de verdad. Tú no te estarás imaginando que el Señor te está llamando y son cosas tuyas, pero a la larga no hay autoengaño en eso. O sea, el Señor confirma y respalda. Y la verdad que luego de mucha oración y discernimiento, o sea, tomé la decisión de finalmente renunciar a mi trabajo. Como mencioné, estaba digamos que en el momento de más reconocimiento a nivel laboral, pero
cuando no eres feliz, y sientes que estás donde no debes de estar, a pesar de que las condiciones parezcan favorables, bueno, yo creo que lo mejor es atender esa realidad. Y entonces luego de oración tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Ahí pasé unos meses también como viendo otros proyectos y otras cosas antes de que se definiera de manera concreta la experiencia que iba a ser, porque como mencioné en un inicio no estaba definido cuál iba a ser la experiencia de prenoviciado que yo iba a hacer, y como estábamos con la pandemia y eso, habían como algunos procesos que estaban interrumpidos, pero con oración, con perseverancia y confiado en el Señor de que Él dispondrá lo que mejor nos convenga. O sea, fue como ya luego di ese paso a la enfermería con mis miedos, no lo niego, pero luego el Señor va confirmando y la verdad que el testimonio de los jesuitas mayores que se encuentran en la enfermería Manresa Loyola en Santo Domingo me movió mucho, porque me dio a entender que ellos dedicaron toda una vida a esto, al servicio del Señor, y no se arrepentían. O sea, cuando yo tuve la oportunidad de conversar con todos y cada uno sobre su propia experiencia, sobre su llamado vocacional, y era como tú ver cómo ellos, aún después de haber pasado tantas cosas buenas y tal vez otras no tan buenas, ellos decían que no se arrepentían, y si tuvieran la oportunidad de elegir este camino otra vez lo elegirían, y de verdad eso a mí también me movió mucho y me hacía entender que valía la pena. Y después entonces ya, digamos, cuando ya terminaste tu experiencia de pronoviciado, viene entonces el proceso de pedir admisión a la compañía, de entrar al noviciado, y ahí, de verdad que, así como Daniel vino de Cuba, aunque uno esté aquí mismo en el país, pero se da un rompimiento real. Uh-huh. Todavía estás en el pronoviciado y el rompimiento todavía no es tan grande. Tú te mantienes casi siempre en comunicación, tú te mantienes visitando, uh-huh. tú mantienes todo lo que tú tenías antes, que mantienes tu vehículo, que mantienes uh-huh. tus relaciones, pero al momento de entrar al noviciado, uh-huh. el noviciado es una experiencia muy hacia el interior, uh-huh. y implica también un rompimiento, no con tu gente, sino con tu vida cotidiana que llevabas hasta ese momento, uh-huh. para arrancar entonces una nueva vida, entre comillas, porque sí. Lo que tú vivías antes, digamos que se complementa con esa nueva vida, pero hace falta en el noviciado, para vivir esa experiencia de interiorización, de discernimiento, hace falta hacer un rompimiento. En este caso tú te mudaste de la capital a Santiago. Uh-huh. Entonces comienzas a vivir ese proceso de noviciado. Hasta este momento, ¿no te arrepientes de haber tomado esta decisión? O sea, tu experiencia en el noviciado ¿te ha llevado a profundizar más en esta vocación, o cómo te sientes? Sí, verdaderamente, a pesar de que ya estaba varios meses haciendo una experiencia de prenoviciado, el cambio no fue tan brusco, digamos, como fue ya luego mudarse a Santiago, porque estaba en mi misma ciudad, mantenía tal vez ciertas condiciones, comodidades, visitaba con frecuencia a mi familia, tenía como más formas de contactarlos. Es decir, como dijo Ariel, el rompimiento no fue así tan fuerte, pero ya luego entonces el dar el paso de dejar todo y de dejar incluso a pesar de que había terminado con mi empleo formal, terminé también con un empleo de medio tiempo que tenía, y que es algo que adoro, que es la docencia. Estaba dando clases para una institución del país muy reconocida. Entonces termino también con con el último vínculo laboral que me quedaba, y me mudo también a Santiago, lejos de mi familia. Y la verdad es que sobre la pregunta de si me arrepiento, no me arrepiento. La sinceridad ha sido como una gran aventura con Cristo. Cuando las cosas vienen del Señor, a pesar de los retos y las dificultades, uno no se arrepiente. No niego de que, o sea, no ha sido un camino que ha sido lleno de rosas. O sí, ha tenido sus rosas, pero también sus espinas. Pero a pesar de eso, uno no se arrepiente. Y cuando uno sabe que ha hecho la decisión consciente con el Señor,
uno, o sea, eso lo llena de alegría y lo satisface. Y de verdad que voy con mucho, Daniel y yo estamos culminando nuestro primer año de noviciado, ya dentro de poco concluimos nuestro primer año y vamos de lleno a un segundo año, y la verdad voy con muchas expectativas, muy ilusionado y muy animado a seguir esta etapa de formación. ¿Qué ustedes dirían, cada uno? Yo quisiera que cada uno, a un joven que nos está escuchando en este momento, o una familia, una mamá, un papá, que el joven se le ha acercado y ha dicho que tiene alguna inquietud vocacional, yo quisiera ser sacerdote. ¿Qué ustedes dirían a ese joven, o a esa mamá, a ese papá? Porque muchas veces también hay que decir, que no pregunté esto, pero quisiera que lo mencionen brevemente también, ¿cómo reaccionaron sus familias? Porque muchas veces tenemos como piedra de tropiezo, por decirlo así, o sea, tenemos como obstáculo nuestra propia familia, que a veces no quiere que uno se vaya, no quiere que uno renuncie a esto, a esa vida, no quiere, porque la mamá quiere tener nietos y el papá quiere tener nietos. Pero ¿cómo reaccionaron sus familias a eso? Antes del mensajito, ¿cómo reaccionaron sus familias a esta decisión? Bueno, por aquí Daniel. Bien, yo tenía cierto temor que mis padres como no aceptaran esta decisión que quería tomar. Pero gracias a Dios fueron bastante comprensivos y me dijeron, nosotros lo que queremos es que tú seas feliz. Entonces yo como persona adulta tengo que tomar mis propias decisiones. Y ellos lo aceptaron así, dijeron, bueno, ya tú tienes como plena conciencia de las decisiones que vas a tomar. Y bueno, estoy aquí con el apoyo de ellos. Qué bien. ¿Y tú, José Javier? Bueno, en mi caso, ahora de recordarlo me da mucha risa, porque mi familia no sabía nada, absolutamente nada de este camino que yo estaba haciendo hasta 3 días antes de yo iniciar mi experiencia en el prenoviciado, en la enfermería Manresa. Y esto yo no lo había hecho por una razón, era porque yo no quería, que haya ninguna influencia, no solamente de mi familia, sino también de las amistades. ¿Por qué? Porque si me decían, lo tuyo es el sacerdocio, dale para allá, o sea, sin yo terminar de decidir bien y tomar, yo mismo hacerme consciente de que este era mi camino, o sea, no quería como que hubiera cierta influencia. Y también con el miedo de que algunas personas de mi familia también me dijeran, no, piénsalo bien, tú ves. O sea, yo quería como tomar la decisión lo más libre posible. Entonces, 3 días antes es que lo comunico a mi familia. Yo en verdad, en mi corazón sentía que iba a tener todo el apoyo, y así fue, pero uno como quiera se pone nervioso. Yo estaba totalmente nervioso, y o sea, lo estoy hablando y me estoy imaginando ahora ese momento en que se lo dije a mis padres, que les mando saludos, que me están oyendo por internet. A mi papá bien, y a mi saludos, mamá. Saludos. A don Miguel y doña Fina en Santo Domingo. Entonces, yo recuerdo cuando se lo comenté a ellos, lo nervioso que estaba, no sabía ni por dónde empezar, de verdad, o sea, es una de las situaciones como la que me he sentido más nervioso en mi vida. Y no se me va a olvidar la cara que puso mi papá cuando terminé de explicarle que me dijo, se puso bien serio, me dijo, pero tú sabes bien en lo que tú te estás metiendo, ¿verdad? Tú lo pensaste bien. Y entonces, bueno, ellos me dieron su apoyo. No es que lo vieron como algo negativo, sino que mis padres son muy católicos, muy devotos, y entonces ellos entienden el sacerdocio como algo muy grande y como algo muy especial, y que si era una decisión que yo había pensado bien. Pero al final me dieron todo su apoyo. Ellos ya me habían tirado su pullita, como decimos aquí en Dominicana anteriormente, o sea, decían. Yo creo que los papás se huelen las cosas. Sí. Sí. Se huelen las cosas, y más o menos, aunque tú no digas nada, ellos saben que ahí hay algo. Mi mamá me dijo, pero yo tanto que te lo decía y tú que no, y tú negabas eso. Y yo, bueno, pero es que no quería decir nada hasta no tener una seguridad. Y la verdad, o sea que sí, que mi familia ha sido un sustento, un apoyo en oración y en ánimos para mí en este proceso. Y sobre lo que comentabas, ¿qué le dirías a unos padres cuyos hijos quieren entrar a la vida religiosa? Yo diría que le den todo el apoyo del mundo, porque de verdad es una decisión que, aunque vale la pena, no es fácil de tomar.
y si no se cuenta con el apoyo de tu familia es más difícil, pero cuando cuentas con el apoyo incondicional de tu familia, como en el caso nuestro, o sea, de verdad eso hace la diferencia. Y yo sé que a veces los padres también tienen miedo de que su hijo o su hija entre a la vida religiosa porque sienten que es como perderlo, pero si también, o sea, contraen matrimonio, es en cierto modo, ese hijo o esa hija se va de la casa, pero si entra a la vida religiosa no lo pierde, sino que al contrario, o sea, va a ganar más hijos, más familias, o sea, ya estos hermanos míos de noviciado son otros hijos de mi papá y de mi mamá, y de verdad que al final ellos la pasan bien también. Y así se da, o sea, yo creo que esa promesa de Jesús, o sea, de si deja casa, padre, hermanos, el 100 por 1, yo creo que eso perfectamente se da, y yo creo que cada uno de nosotros, que incluso Eloy que está comenzando, lo ha vivido así, porque yo mismo, o sea, yo he ganado muchas madres, muchos padres, muchos hermanos. Exacto. En este camino, y bueno, aquí en Dajabón, yo tengo muchas madres y padres que me están escuchando probablemente ahora mismo, y que yo les digo, pues, o sea, los llamo así de hecho, y, o sea, ahí es una prueba más de que las promesas de Dios siempre se cumplen. Exacto. Y entonces uno tiene que, bueno, pues, saber, ¿verdad?, que esto vale 100% la pena. Esto vale 100% la pena. Y a propósito, Ariel, hablando de los padres y madres que ganamos, yo quiero saludar a unas personas, a unos padres y unas madres que gané en Chacuey, en la experiencia en Semana Santa que hice ahora este año. Yo quiero saludar allá en Chacuey a don Ángel y a su esposa doña César, y también a Mairení, a doña Bolivia y doña Zula, que fueron personas que me acogieron con mucha alegría allá en Semana Santa de este año cuando estuve en Dajabón. Así que saludos para allá, mi gente de Chacuey, espero verlos pronto, Dios mediante. Bueno, entonces, nos falta también un caso especial, yo voy a decirlo así, porque en el caso, por ejemplo, de Eloy es hijo único. Exacto. Eloy es hijo único. Entonces, ¿cómo ha sido para tu familia, cómo ha sido este proceso? Bueno, Ariel, ¿qué te digo? Para mi familia, este proceso ha sido como que de lo más tranquilo. Porque, como ya tú muy bien lo hubiera dicho, yo soy hijo único. Algo que nadie sabe así, a profunda voz. Bueno, a Dajabón ahora mismo lo sabe. Y parte del país. La región noroeste lo sabe. Exacto, ya lo sabe. En este caso, cuando yo se lo dije a mi madre y a mi abuela, que son con las que yo más vivo y comparto, ellas me dijeron, mira, haz tu vida, porque ya tu madre y yo hicimos lo que teníamos que hacer. Formamos un hombre de bien y un hombre hecho y derecho, al igual que tus tíos y tu abuelo. Mi abuelo es como quien dice esa parte paternal que yo nunca tuve. Entonces, a través de eso, yo voy meditando y viendo como que las madres y la familia son como ese Dios que uno tiene agarrado de mano, o ese Dios visible que uno puede ver, y realmente como que Dios nunca abandona a sus hijos. Eso es lo que dicen por ahí, y eso fue lo que más me llenó de emoción, como que mi madre y mi abuela me den ese apoyo inmenso. Es tan tal que mi madre me dice a mí, mijo, ya tú no me vas a dar nieto, tú eres el único hijo que tengo, claro está, pero yo siento y voy a sentir siempre como que la iglesia y tus compañeros van a ser esos hijos y esos nietos como que yo tuve. Vamos a tomar esta llamada, a ver quién tenemos aquí con nosotros. Saludos, buenos días. Buenos días, Ariel. Buenos días también a los seminaristas. Saludos. Le habla Monseñor José Silencio. Muy contento de que también en el programa de este sábado pues estén contando su experiencia, por la que también uno como seminarista pasó, y ya yo después de 35 años de sacerdocio siento renovarme con esa experiencia que cuentan los jóvenes seminaristas de la Compañía de Jesús. Así que felicito para que sigan hacia adelante con toda la libertad de los hijos de Dios, pero muy centrado en la figura de Jesús y también la espiritualidad ignaciana. Muchas gracias. Monseñor, Muchas gracias. Bueno,
yo creo que también usted ha dicho algo, después de 35 años de sacerdocio, 35 años. 35 años de sacerdocio, usted siente... Me ordené un día 20 de junio del 87. Pero te acaba de cumplir aniversario. Felicidades. Muchas felicidades. Y hemos caminado de la mano también con la espiritualidad ignaciana a través de Radio Santa María, que tú sabes que era una universidad para la juventud y sigue siendo también, y reforzándonos también con Radio María, ya casi con 50 años de operación en la línea noroeste, haciendo el bien y educando por todas partes. Así es. Que felicitamos a la Compañía de Jesús y a esos jóvenes que son signo de esperanza a nivel vocacional para la Compañía de Jesús y también para la Iglesia de la República Dominicana. Monseñor, y usted, después de 35 años de sacerdocio, ¿qué usted le diría a un joven que ahora mismo está pensando quizás en esta vocación? Pues motivarlo, porque realmente la perseverancia de uno en el sacerdocio significa que otros también pueden perseverar y se pueden lanzar siempre con la libertad y tratando de que no merme su deseo de ser felices, practicando el Evangelio y acompañando a las comunidades y a la Iglesia. Muy bien, muchísimas gracias, Monseñor, por su llamada. Nos alegramos mucho de esta intervención suya en el Café de Primera Hora. No, y una buena intervención, Ariel, si tú supieras, porque así mismo como él lo dice, muchos como que quieren decirnos eso, al igual que Monseñor lo dice, pero como que no encuentran cómo decirle al joven. Exacto. Muchas gracias, Monseñor, por su llamada. Sí, gracias también a Radio María, porque incluso este programa los sábados debe ser así, interactuar, porque la gente nos sentimos motivados cuando traen también foros y paneles de personas que van haciendo causa común con el Evangelio y, como dice el sínodo, caminamos juntos para renovar una iglesia y renovar la compañía. Así es. Buen día. Muchísimas gracias, Monseñor. Bueno, ahí tuvimos la llamada de Monseñor José Sinencio, que también colabora a este panel, este conversatorio que hemos creado en este sábado en el Café de Primera Hora. Dos cositas, ya casi estamos terminando. Ajá. Y no quisiera que vamos a aprovechar que Eloy está hablando y vamos a que Eloy nos diga qué tú le dirías a un joven que como tú en algún momento sentiste también esa vocación y diste el paso a buscar un acompañamiento, a conversar con alguien, con un sacerdote, con un seminarista, con alguien, con una religiosa, para que te guíe en este camino. Voy a hacer una pequeña introducción, Ariel. Alrededor de 2 meses atrás, se pudiera decir, yo tuve la experiencia de ejercicios espirituales, los ejercicios de 8 días. Lamentablemente, por un corto de tiempo, tuvimos que hacerlo de 4. En esos ejercicios vi algo, una preguntita, finalizando ya, ¿qué tú le dirías eso mismo a un joven? A alguien que es como tú? Y yo le diría, haz lo que tu corazón sienta más impulso. Haz donde tú sientas que tu corazón te late a fuerza, como que se te quiere salir, y hazlo. Llévate como de tu corazón y de tu mente. Haz lo que te convenga feliz a ti. No que lo que le venga feliz a doña Juana, a Pedro, sino a ti. Qué bueno, así es. Daniel, tú no nos has dicho primero lo de tu familia. Sí. Y, sí, nos has comentado un poco de tu familia, pero ¿qué le dirías a un joven que tiene inquietud vocacional, que está pensando en ser sacerdote, o una religiosa, una joven que está pensando en dedicar su vida a la vida religiosa? Bueno, yo les diría, jóvenes, no tengan miedo, no están solos. Ustedes tienen compañía, hay mucha gente que tienen esas inquietudes también vocacionales. Y también les diría que el mundo los necesita, que la iglesia los necesita, que aquello que Dios le pone en el corazón lo hagan fructificar y bueno, que se agarren al Señor a través de la oración, que es el medio que nos pone para poder descubrir a qué Dios nos está llamando, que en resumidas cuentas es a ser feliz. Gracias.
Bueno, nada. Señores, yo quiero agradecer mucho. Bueno, yo voy a decir algo también que a mí, de mi experiencia, algo brevísimo. Yo creo que cuando uno comienza también este camino vocacional, cuando uno comienza con sus inquietudes, una de las preguntas que siempre llega a la cabeza es, ¿yo soy capaz de hacer eso? Y yo seré un buen sacerdote, o yo seré una buena religiosa, o yo tendré las herramientas necesarias para llevar una misión, para evangelizar, para llevar a otros a Dios. Y a mí, algo que yo siento, que Dios mismo me decía, que yo siento que me motivó, que me movió, que me quitó estas preguntas de la cabeza, porque yo creo que también que el mal espíritu muchas veces nos lleva al autosabotaje, o sea, como a creer que nosotros no podemos, a creer que no tenemos las herramientas. Y yo siento que José Javier decía ahorita, bueno, Dios respalda, y yo lo creo así. Cuando yo inicié en este camino, una de las cosas que más me impulsó fue sentir que Dios mismo me decía, mira, yo te llevo de la mano. Si yo te he llamado a esto, pues yo te daré las herramientas que tú necesites para afrontar cada misión, para afrontar cada situación que se presente. Y como también decía Daniel, la vocación jesuita es una vocación misionera. Nosotros tenemos que obligatoriamente que desarrollar la capacidad de cambio, de acomodarnos al cambio, de afrontar los cambios, porque vivimos moviéndonos de aquí para allá. Ustedes, bueno, ya saben, ya más o menos conocen la situación, porque aquí por Radio María han pasado varios sacerdotes, por el Loyola de Dajabón también, y entonces, claro, la vocación diocesana también vive moviéndose, pero generalmente se mueve dentro de su diócesis. En el caso de la vida religiosa, pues se mueve por todas partes. Exacto. Por todas partes. No se sabe si Daniel vino de Cuba, pero no sabe si va a volver a trabajar a Cuba en algún momento. Sí. O sea, José Javier viene de la capital, pero quién sabe si José Javier termina trabajando en Jamaica, en Guyana, en Cuba, en Puerto Rico, en Haití, en quién sabe dónde. Exacto. En Roma, en África, quién sabe. Y nosotros tenemos que desarrollar esa apertura al cambio, porque nuestra vocación es misionera. Y creo que es una de las grandes diferencias también, porque es bueno decir esto. A veces mucha gente pregunta, ¿y por qué es un jesuita y qué es un sacerdote diocesano? El sacerdote diocesano suele, cumplir su misión en la diócesis en la cual entra. No tiene particularmente que vivir en comunidad, aunque hay algunos que deciden vivir en comunidad. Mientras que la vida religiosa, bueno, pues vive en comunidad, es parte de su vida, de su misión, de su vocación, y también que es una vocación misionera que es dada al mundo. Es dada al mundo. No es solamente de un territorio, de un pequeño, no, es dada al mundo. Y también, bueno, la diferencia de los votos de pobreza, castidad, obediencia. En el caso del sacerdote diocesano se habla de las promesas que se hacen al obispo, vive el celibato también igual, hacen las promesas también de pobreza, pero en el caso de los religiosos, bueno, pues el religioso vive sin tener nada propio. Digamos, el religioso se va de una misión a otra, recoge su ropa que tenía ahí y se va. Se mueve con su bultito, ya, más nada. No lleva nada consigo. O sea, se supone que es como aquello de Jesús, o sea, no lleven ni alforja, no lleven ni esto ni aquello, bueno, vayan por ahí. Un poco que queremos como que vivir un poco esta palabra de Jesús, este envío que Jesús nos hace. Sí. Finalmente, ¿tienen algún mensaje para nuestra audiencia que quieran comunicar? Yo quisiera, antes que se me olvide, yo quisiera felicitar, aquí tengo un mensajito de nuestro amigo colaborador, el diácono Luis Echavarría, que quiere que felicitemos a su hija Luisani, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, que cumple 8 años en el día de hoy, de parte de su padre, el diácono Luis, y de su madre Alicia, y su hermano Luis Lorenzo. Así que muchas felicidades para Luisani, que Dios te bendiga, que te siga también fortaleciendo y que tus padres te ayuden a crecer en sabiduría y en tamaño, así como Jesús. Amén. Entonces, ¿algún mensajito que quieran ustedes enviar a nuestra audiencia? Sí, yo quisiera culminar por mi parte con una frase, y es que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados.
Entonces, que esto sea una realidad para cada uno de nosotros. Esto no es para perfectos. Exacto. Somos todos imperfectos. Exacto. Así mismo, y también me gustaría decirle a cualquier joven que nos esté escuchando y que tal vez sienta esas inquietudes y por miedo no ha dado el paso. Yo diría que lo primero es no cerrarse, abrirse a lo que el Señor puede estarte pidiendo, ponerlo en oración y acercarte a un sacerdote o a una religiosa, una monja que pueda ser tu guía. Yo creo que el acompañamiento espiritual es base para discernir esta vocación. Que no tengan miedo, o sea cual sea la decisión, o sea, que con el Señor tomes, valdrá la pena. O sea, no cerrarse, abrirse. Es mejor intentarlo, saber que quedarse siempre como con esa inquietud carcomiéndote, o sea, como que digas, bueno, nunca lo intenté, no, es mejor intentarlo. Y seguir en oración, seguir discerniendo de la mano de un guía espiritual esta vocación, porque sea cual sea la decisión que al final uno tome, o sea, valdrá la pena hacer el proceso y es para crecimiento también de uno. Así es. Yo le diría, joven, lánzate. Porque si te lanzas, uno entra para aprender y sale para servir. Porque así como uno es un fuego que enciende otros fuegos. Una frase de Alberto Hurtado, que también un poco que a mí, tú las mencionas y yo me lleno de alegría, porque a mí me motivó mucho los escritos de Alberto Hurtado en aquel tiempo. Y para toda nuestra audiencia, bueno, pues que sigamos rezando por las vocaciones, que el Señor nos regale santas vocaciones a la iglesia, vocaciones a la vida religiosa, vocaciones a la vida sacerdotal, en todas sus dimensiones. La mía es mucha y los trabajadores son pocos. Exacto. Yo creo que necesitamos verdaderamente más vocaciones para la iglesia, más personas que quieran entregar su vida al servicio de Dios, y también, o sea, necesitamos también más familias santas que estén al servicio de la iglesia, porque muchas veces bueno, pues rezamos por las vocaciones sacerdotales, pero necesitamos también muchas familias santas en la iglesia que aporten, que sirvan, personas comprometidas con la iglesia, personas que puedan servir para llevar esto adelante. Ahora todos sabemos esta importancia del laicado. Este sínodo nos ha enseñado que todos somos parte de la iglesia, que todos tenemos que participar de la iglesia, y sin las familias, sin los jóvenes, entonces la iglesia no es iglesia. Si nada más en la iglesia existieran los sacerdotes y las religiosas, entonces no fuéramos iglesia. Cada uno de los que está escuchándonos son parte importante, y tenemos que comprometernos. Así yo también diría que si usted que nos está escuchando siente un llamado particular a un servicio en la iglesia, un servicio de catequista, un servicio hasta de poder ayudar hasta decorar la iglesia, por ejemplo, o sea, hasta por más pequeño que sea el servicio, si sienten un llamado a servir en la iglesia, entonces acuda a ese llamado, responda que hacen falta manos para servir dentro de la iglesia. Bueno, así llegamos al final, un poco pasados de tiempo. Dejamos un tema que esperamos tocarlo el lunes, que es el tema del Encuentro Mundial de las Familias. Esperamos tener un espacio el lunes en el programa A Primera Hora para tocar este tema, porque también creemos que es importante fomentar los valores familiares, como siempre. En esta semana hemos hablado mucho del tema de fomentar los valores familiares, y ese encuentro se hace precisamente con este objetivo. Así que bueno, nos despedimos entonces de toda nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sigan rezando por nosotros rezamos por ustedes. Dios le ama, le quiere y le bendice, y la vida continúa. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, y nos escuchamos. Sigan en sintonía con esta Radio Marién, la educadora de la frontera. Ahorita a las 9 tenemos foro abierto foro abierto que se transmite por todas las emisoras de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Esta vez el tema será la mujer y las adicciones, con una persona representante de Casa Abierta. Así que no se pierdan a las 9, foro abierto, luego música, luego la voz de los obispos, sábado cultural y nuestra tarde musical. Sigue en sintonía con Radio Marién, la educadora de la frontera. Que Dios les bendiga.